Ray Rivera tiene grandes planes para su futuro. Como gran aficionado al cine, está decidido a escribir un guión de éxito. Pero eso nunca llega a suceder. La muerte de Ray Rivera es tan enigmática y misteriosa que podría ser sin problemas el guión de un emocionante thriller. Una nota secreta que deja tras de sí acaba planteando numerosas preguntas sin respuesta. ¿Quería un grupo secreto su muerte? ¿Sabía tanto que incluso el FBI y la policía encubrieron su muerte? ¿O se quitó la vida para poder escapar de la Matrix? En el vídeo de hoy hablamos de la muerte de Ray Rivera, un caso tan enigmático como ningún otro. Ray Omar Rivera nace el 10 de junio de 1973, hijo de Ángel y Marí Rivera, en una base aérea de Madrid, donde su padre está destinado en ese momento. La familia es originaria de Puerto Rico y más tarde se traslada a Estados Unidos. Ray tiene un hermano mayor llamado Ángel y una hermana menor llamada Eleanor. La familia siempre ha sido la máxima prioridad para Ray, quien se esfuerza por apoyar a las personas de su entorno lo mejor que puede. Creció como un niño curioso y alegre. Después de que su padre se jubilara, la familia se mudó a Winter Park, Florida. Ray tiene una memoria excelente y aprende todo lo que le interesa. Es musical, juega al béisbol y le encanta nadar. Es tan bueno en waterpolo que finalmente llega a formar parte del equipo olímpico estadounidense de waterpolo. Sin embargo, 2 semanas antes de la competición, es expulsado del equipo tras una discusión con su entrenador, algo de lo que se arrepentirá toda su vida. Después de terminar la escuela, Ray trabaja en varios empleos, entre ellos como profesor de español y de natación. Sin embargo, su verdadera pasión es escribir. Sueña con ser guionista y le encanta todo lo relacionado con el cine. Su mayor deseo es escribir algún día un guión de éxito. Ray es una persona popular, divertida y educada, que tiene muchos amigos. En el año 2000 conoce a Allison Jones y comienza una relación con ella. Ella comparte su pasión por la escritura y le apoya en todo lo posible para que pueda hacer realidad su sueño. Allison es deportista, tiene un buen expediente académico y le encanta su trabajo como directora de ventas en la empresa Sexy Hair Concepts. En 2004, Ray le pide matrimonio. Sin embargo, la pareja no sabe cómo financiar su boda, ya que no tienen mucho dinero. Por esa misma época, Ray recibe una oferta de trabajo de su viejo amigo Porter Stansberry. Ray conoce a Porter desde el instituto, donde jugaban en el mismo equipo de waterpolo. Porter es ahora un exitoso experto financiero con su propia empresa. Es una filial de Agora. Agora es una gran red de más de 30 empresas del sector editorial e inmobiliario. Ray no tiene ni idea de finanzas, pero escribe bien, por lo que Porter quiere contar con él en su equipo. Ya le ha ofrecido trabajar para él en numerosas ocasiones, pero Ray siempre ha rechazado la oferta, ya que no quería mudarse de California a Baltimore. Sin embargo, esta vez Ray acepta. Así que en diciembre de 2004 se muda a la costa este. Al principio, solo Ray se muda a Baltimore y vive allí durante 3 meses en el Hotel Peabody. Durante ese tiempo, él y Allison mantienen una relación a distancia. Ray hace un buen trabajo y pronto tiene la oportunidad de escribir su propio boletín informativo periódico. Finalmente, él y Allison deciden mudarse a Baltimore durante 2 años y ahorrar dinero durante ese tiempo. Allison, que tiene mucho éxito en su trabajo, puede trabajar desde cualquier lugar y por lo tanto está de acuerdo. Los dos se mudan a una gran casa independiente de ladrillo, que compran por $280,000. Rápidamente hacen amigos en Baltimore. La energía positiva de Ray cautiva a la gente, por lo que pronto se hacen relativamente populares. Sin embargo, Ray no tiene una buena relación con sus compañeros de trabajo. No se lleva bien con su actitud mayoritariamente conservadora, por lo que Porter sigue siendo su único amigo en el trabajo. Ray tampoco disfruta especialmente de su trabajo, ya que preferiría dedicarse a escribir guiones. Además,
Se siente incómodo porque no tiene ni idea de finanzas y teme que alguien pueda perder dinero por un consejo financiero erróneo suyo. A menudo no puede dormir bien por eso y se queda despierto toda la noche jugando a videojuegos. Sin embargo, desde que Allison se mudó con él, se siente un poco mejor. Ella lo motiva a realizar otras actividades que le gustan. Poco después, Ray comienza a asistir cada semana a los torneos de waterpolo de la Marina Academy. Al entrenador le cae bien y le pregunta si quiere trabajar como su asistente. Ray acepta la oferta y el trabajo le resulta un buen contrapunto al de Porter y contribuye a que se sienta mucho mejor en los meses siguientes. En 2005, Ray cambia de trabajo y a partir de entonces trabaja como autónomo para Agora y otras empresas. El 5 de noviembre de 2005, Ray y Allison se casan en una preciosa playa de Puerto Rico. Más tarde lo describe como el mejor día de su vida. En abril de 2006 han ahorrado suficiente dinero, por lo que ponen su casa a la venta y planean volver pronto a California. Pero eso ya no va a suceder. El 16 de mayo de 2006, Allison tiene que levantarse temprano porque se va de viaje de negocios. Ray se levanta con ella, le prepara el desayuno y le lleva la maleta al coche. Los dos se despiden y Allison lo recuerda más tarde así. Era una mañana maravillosa. Le dije lo mucho que lo quería y él me respondió lo agradecido que estaba por poder quererme. En ese momento, no puede imaginar que nunca volverá a ver a su marido. Por la noche, Allison llama a Ray desde su hotel para contarle cómo le ha ido el día, pero él no contesta. Ella se sorprende, ya que Ray siempre responde a sus llamadas. En ese momento, Claudia, una compañera de trabajo de Allison, se aloja en la habitación de invitados de los Rivera, ya que tiene algunas citas de trabajo cerca. Allison llama a Claudia y le pregunta si sabe dónde está Ray. Claudia le dice que hace poco él salió de casa muy estresado, solo con chanclas y con expresión seria. Poco antes, alrededor de las 18:30, Ray recibió una llamada, según Claudia. Solo habló brevemente, y ella no sabe con quién. Al final de la llamada, estaba muy alterado y salió corriendo solo con pantalones cortos, chanclas, camiseta y chaqueta negra, sin decirle a dónde iba. Unos minutos más tarde, volvió brevemente, como si se hubiera olvidado algo. A continuación, se marchó en coche. Allison está preocupada, pero espera que solo tenga una cita importante en el trabajo y que luego se ponga en contacto con ella. Pero eso no sucede. Al día siguiente, Claudia llama a Allison alrededor de las 5:30 y le dice que Ray no ha vuelto a casa. Sigue sin poder localizarlo. Su móvil parece estar apagado. Allison interrumpe su viaje de negocios y vuelve a casa. Por el camino, llama a la madre de Ray, que vive en Puerto Rico, y le pregunta si Ray se ha puesto en contacto con ella. Pero tampoco su familia ha sabido nada de él. Esto es muy raro en Ray. Allison llama por teléfono a todas las personas de su entorno, pero nadie lo ha visto ni sabe nada de él. El hermano de Ray está muy preocupado y coge inmediatamente un avión de Orlando a Baltimore. Cuando Allison llega a casa, el coche de Ray no está, la casa está desordenada, la luz del despacho sigue encendida y hay una lata de refresco abierta sobre la mesa. Realmente parece que Ray haya abandonado la casa precipitadamente. No se ha llevado nada, salvo su móvil. Su cepillo de dientes y su ropa siguen allí. Como sigue sin haber rastro de Ray, Allison denuncia su desaparición a la policía. Su compañera Claudia tiene que volver a Nueva York. Pero al mismo tiempo llegan la madre de Ray, sus hermanos y los padres de Allison, que quieren ayudar a buscarlo. Cuando Porter se entera de la desaparición de Ray, viaja inmediatamente desde otra ciudad para ayudar también. La policía, por su parte, no inicia ninguna investigación por el momento. Asumen que Ray aparecerá pronto. Pero eso no sucede. Lleva varios días desaparecido y nadie puede localizarlo. Su familia acude a los medios de comunicación y pide ayuda a la gente en la calle. Porter ofrece una recompensa de $1,000 por cualquier pista y envía un correo electrónico a todos los empleados de su empresa para que ayuden en la búsqueda.
Escribe que se debe acudir a los medios de comunicación si se tiene algún contacto que pueda ser de ayuda. También recurre a la prensa y ayuda a llamar a los hospitales. Pero todo ello resulta infructuoso. La cuenta bancaria de Ray permanece intacta y tampoco utiliza su tarjeta de crédito. Durante días, parece como si Ray se hubiera esfumado de la faz de la tierra. El 22 de mayo, 6 días después de su desaparición, los padres de Allison registran los aparcamientos de la ciudad y encuentran el coche de Ray en un aparcamiento de pago en un patio trasero de la ciudad. Informan a Allison y a la policía, que llega poco después. El coche está en St. Paul Street. Hay varias multas en los limpiaparabrisas, y como una de ellas es del día de su desaparición, se puede suponer que el coche lleva allí desde entonces. En el interior del coche no hay pistas. No hay sangre, y Ray tampoco ha dejado nada más. Lo único llamativo es que el coche está aparcado muy torcido, como si lo hubiera aparcado rápidamente y con prisas. La policía registra la zona alrededor del aparcamiento, pero no encuentra nada sospechoso. Junto al aparcamiento se encuentra el Belvedere Hotel, un hotel muy grande y conocido que ahora se compone en su mayor parte de apartamentos en propiedad. El lugar de trabajo de Ray también está a solo unas manzanas de distancia. La policía y sus amigos hablan con la gente del hotel y de los alrededores, pero ninguno de ellos ha visto a Ray en los últimos días. Al principio, parece que el coche encontrado no les ayuda en su búsqueda. El 24 de mayo, 2 días después del hallazgo del coche, 2 ayudantes y amigos de Ray se suben al tejado del aparcamiento situado junto al hotel para echar un vistazo desde allí. Entonces, se fijan en algo. Entre el aparcamiento y el hotel hay un pequeño edificio intermedio de solo unos metros de altura. Allí ven un agujero en el techo y junto a él, unas chanclas naranjas que reconocen inmediatamente como las de Ray. El agujero en el techo solo se puede ver desde el aparcamiento o desde el hotel. Parece como si alguien se hubiera caído desde el techo más alto del hotel y hubiera aterrizado allí. Los amigos avisan inmediatamente a la policía. Esta se pone en contacto con el conserje Gary Shivers, que lleva 20 años trabajando en el hotel. Lo necesitan para abrir la puerta del pequeño anexo abandonado. Juntos entran en el anexo vacío. Gary dice que aún hoy no puede quitarse de la cabeza la imagen que se le reveló cuando abrió la puerta. Nada más entrar, se percibe un fuerte olor a descomposición y hay mucha sangre en la pared. En el suelo yace el cadáver de Ray, ya muy descompuesto debido a las altas temperaturas. En el bolsillo de su pantalón se encuentra una moneda con un recorte en forma de corazón. Un regalo de Allison. Ella la había encontrado una vez en un viaje de negocios y se la había regalado para que, cuando la echara de menos, pudiera coger la moneda en la mano y recordar que ella siempre estaba cerca. Rara vez sale de casa sin la moneda, por lo que su entorno sospecha que, tras su precipitada partida, Ray volvió rápidamente a la casa para cogerla. Cuando Allison se entera de la muerte de Ray, queda devastada. No entiende cómo ha podido suceder y espera que la autopsia aclare algo las cosas. Pero no es así. En el momento de su muerte, Ray Rivera tiene 32 años. La autopsia revela 24 fracturas de costillas, múltiples laceraciones, numerosas cortes y daños por aplastamiento. Además, la pierna derecha de Ray está tan fracturada que los huesos sobresalen del cuerpo. Se cree que cayó desde el tejado del hotel al tejado del anexo. El Hotel Belvedere es un complejo de 80 metros de altura. El anexo abandonado, donde se encontró su cadáver, se encuentra detrás y es mucho más bajo. Sin embargo, el agujero en el anexo está a casi 14 metros del extremo del techo del hotel, por lo que se supone que Ray habría caído mucho más adelante si hubiera saltado o sido empujado desde allí. Además, parece bastante improbable que la causa de la muerte fuera un empujón, ya que el agujero es muy pequeño y, por lo tanto, se supone que Ray debió caer en vertical, una postura corporal que rara vez se da en una caída por empujón. Se puede descartar un salto desde el techo del aparcamiento, ya que la distancia desde allí es aún mayor y el aparcamiento solo es 6 metros más alto que el anexo. Una caída desde esa altura no coincidiría con las lesiones de Ray. La policía concluye que Ray debió de saltar desde el tejado del hotel tras tomar carrerilla. Esta es también la causa de la muerte que se recoge en el informe final. Sin embargo, el detective Michael Bayer considera que esto es poco realista.
En el tejado del hotel hay muchos obstáculos, como chimeneas y aparatos de aire acondicionado. Por lo tanto, no es posible tomar un gran impulso. Además, Ray llevaba chanclas que no son adecuadas para correr. Otra teoría es que saltó desde un saliente situado 2 pisos por debajo del tejado del Hotel Belvedere y que rodea el edificio. Desde allí no habría necesitado tomar impulso. Sin embargo, para ello habría sido necesario trepar por una ventana que no se abre fácilmente. Y para llegar a esa ventana, habría sido necesario atravesar uno de los apartamentos privados o una de las oficinas privadas. Pero Ray no conocía a nadie que tuviera un apartamento allí, y ninguno de los propietarios lo vio en esa planta. Rápidamente surge la teoría, bastante absurda, de que fue empujado desde un helicóptero. El conserje Gary dice que vio un helicóptero cerca el día de la desaparición de Ray. Pero el detective Bayer considera que esta teoría es muy ilógica. Los helicópteros no podían volar a esa altura sin permiso, y nadie más puede confirmar haber visto un helicóptero cerca del hotel. También es extraño que junto al agujero se encuentre el móvil de Ray, que funciona perfectamente y no tiene ni un rasguño. En una caída desde esa altura, eso es prácticamente imposible. Sus gafas también están allí, intactas y sin daños. Solo una de sus chanclas está ligeramente dañada. Por eso, algunas personas sospechan que no cayó con su móvil y sus gafas y que estos fueron colocados allí posteriormente. Sin embargo, no hay pruebas de ello. Es más probable que su cuerpo amortiguara la caída y que, por eso, los objetos no sufrieran daños. En el bolsillo de su pantalón se encontró la tarjeta de crédito y el carné de conducir de Ray. Sin embargo, falta un clip para billetes que siempre llevaba consigo. Era un regalo de boda de Allison y tenía grabadas sus iniciales. En el clip solía llevar siempre su tarjeta de crédito, que ahora se ha encontrado suelta en el bolsillo de su pantalón. El clip nunca se encuentra, ni en la casa de los Rivera ni en el coche de Ray. Es posible que se perdiera durante la caída, pero también existe la teoría de que fue robado. Los investigadores intentan averiguar qué hacía Ray en el hotel hablando con los residentes y el personal. Pero nadie vio a Ray, ni lo vio en la azotea, ni percibió una caída o un golpe. Es como si nunca hubiera estado allí. Ninguno de los interrogados lo recuerda. La azotea con el agujero está alejada de la calle y solo se puede ver desde el aparcamiento o el hotel. Probablemente estaba oscuro cuando cayó, por lo que nadie se dio cuenta. También se revisan las cámaras de seguridad del hotel, pero Ray no aparece en ellas. Hay una cámara en la azotea, pero está averiada. Sin embargo, se sabe que llevaba tiempo sin funcionar, por lo que se puede descartar que alguien la manipulara intencionadamente antes de la muerte de Ray. En algunas fuentes se lee que Allison vio las grabaciones junto con Gary, el conserje, después de que la policía devolviera las cintas. Había grabaciones del día anterior a la muerte de Ray y de los días posteriores. Pero faltaba precisamente el día de su desaparición, como si la policía hubiera borrado esa parte de las grabaciones. Sin embargo, esto nunca se ha confirmado oficialmente. El caso atrae mucha atención en Estados Unidos y se trata intensamente en las noticias durante una semana y media, hasta que se da a conocer la causa oficial de la muerte. La policía ha llegado a la conclusión de que Ray se quitó la vida saltando desde el tejado del hotel. La familia de Ray no puede creerlo. No hay ninguna carta de despedida, él estaba bien, y él y Allison querían tener hijos pronto. Allison exige más investigaciones, pero la policía se niega. Allison está convencida de que Ray fue asesinado, pero la policía no la toma en serio por ser una viuda afligida. Allison no se rinde y acude al forense. Según su propio testimonio, la doctora la llevó a su despacho, cerró la puerta y le dijo que sabían lo que pretendían y que no lo permitirían. Le dijo que las fracturas en las piernas de Ray no encajaban con una caída. Y de hecho, en el informe de la autopsia marcó causa de muerte desconocida. Por lo tanto, el caso no puede cerrarse oficialmente. Sin embargo, los investigadores siguen creyendo que Ray se quitó la vida. Cuando aparece una misteriosa nota, el caso parece tomar de repente un rumbo completamente diferente. En los días previos a su muerte,
Rey parece estar nervioso constantemente. En una ocasión, reacciona con mucho miedo cuando Allison es abordada por un hombre mientras corre por la calle. 2 días antes de su desaparición, a la 1 de la madrugada, se activa la alarma de la casa de Rey y Allison. Rey se levanta de un salto, baja las escaleras con un bate de béisbol y Allison lo sigue. Pero no hay nadie a la vista y la policía tampoco encuentra a nadie, por lo que descarta rápidamente el asunto pensando que algún animal podría haber activado la alarma. Allison cuenta que, a partir de ese momento, Rey estaba muy asustado y nervioso. La noche siguiente, menos de 24 horas antes de su desaparición, la alarma vuelve a sonar alrededor de la 1 de la madrugada. Y de nuevo, no se consigue encontrar la causa. Ambos ignoran el incidente, y solo unas horas después, Allison tiene que partir hacia su viaje de negocios. Tras su muerte, Allison registra la oficina de Rey en busca de pistas y encuentra algo extraño detrás de su ordenador. Hay una nota pegada, doblada en un tamaño muy pequeño. Como en la papelera hay trozos recortados de la misma, se supone que fue pegada allí el día de su desaparición o el día anterior. Cuando Allison despliega la nota, ve que contiene mucho texto escrito a máquina en letra muy pequeña. Algunos pasajes son de dominio público y hacen que la muerte de Rey Rivera parezca aún más extraña y misteriosa. En la nota se lee: Hermanos y hermanas, en este momento están entrando en erupción volcanes en todo el mundo. ¡Qué espectáculo tan hermoso! Virtus junxit mors non separavit. Lo que la juventud une, la muerte no puede separar. Quiero dar la bienvenida a aquellos que aceptaron nuestra invitación para hacerse miembros durante el juego. Sin ellos, no lo habríamos conseguido. Me embarqué en la búsqueda de la verdad, pero no solo por ella misma. Al emprender esta búsqueda de la verdad, esperaba, con la ayuda de otros, convertirme en una persona digna y preparada para recibirla. Me presento ante ustedes como un hombre que respeta los secretos. Por eso los valoro como secretos. Ha sido un juego muy bien jugado. Enhorabuena a todos los que han participado. Miembros del Consejo, les ruego que tomen nota de que me concentraré cuidadosamente en las tareas tradicionales. Teniendo en cuenta estos acontecimientos, cumpliré con los requisitos habituales de este Consejo en el plazo adecuado. A continuación, aparece una mezcla de diferentes nombres de directores y películas conocidas. Entre ellas se incluyen Wide Awake, The Game, The Village, The Others, Signs, Eyes Wide Shut, Matrix, Sixth Sense y Fight Club. Todas estas películas tienen en común que tratan sobre teorías conspirativas, grupos secretos o universos paralelos. A continuación, aparece una lista de 50 personas que Rey conocía, con sus nombres completos. Antes de la lista aparece la frase: junto conmigo, el Consejo debería rejuvenecer 5 años a estas personas. La lista incluye a sus hermanos, sus padres, Allison, que aparece como Allison Jones, aunque tomó el apellido de Rey cuando se casaron, el hermano de Allison, los padres de ella, muchas personas que trabajaban para Ágora y sus esposas e hijos. El nombre de Porter aparece al final de la lista con la nota: si no lo hizo él mismo. Allison se da cuenta de que algunos parientes cercanos no aparecen en la lista, pero otros que Rey solo conocía de pasada sí. Hay un espacio debajo de esta lista y luego dice: hermanos y hermanas, en nuestro país de logros, muchas ideas se han convertido en nuevos inventos desde que comencé mi juego. A continuación, hay textos sobre ideas técnicas e inventos. Entre otras cosas, menciona las frecuencias de radio, los reproductores de música digital, las unidades de disco, los sistemas informáticos, el sudoku, la tecnología de clonación, el Wi-Fi, los CD, los DVD, el Viagra, Internet, el Bluetooth, los correos electrónicos, el Xenex y mucho más. La extraña nota suscita muchas más preguntas. Expertos del FBI examinan la carta para averiguar si contiene un código secreto. No encuentran ninguna prueba de ello. Cuando las fotos de la nota acaban en Internet, numerosos detectives aficionados comienzan a analizar su contenido. Algunos de ellos se dan cuenta de que la nota ha sido recortada y que la forma de la nota y la disposición de los pasajes del texto sugieren la palabra ayuda. Allison busca en Internet la frase «A quienes la juventud une, la muerte no puede separar», y descubre que pertenece a los masones.
Los masones son un grupo que se reconoce entre sí mediante símbolos y rituales secretos. Algunos reconocen públicamente su pertenencia al grupo, mientras que otros no. Se consideran una asociación ética que defiende la tolerancia y la humanidad, y están convencidos de que el trabajo constante sobre uno mismo conduce al autoconocimiento y al comportamiento humano. Se estima que en 2012 había entre 2,5 y 5 millones de masones. Las reuniones del grupo suelen celebrarse en secreto, pero no se consideran oficialmente una secta. Allison está muy sorprendida. No sabía que Ray tuviera nada que ver con los masones. Pero, al buscar más información en las semanas siguientes, descubre que, al parecer, Ray tenía un gran interés en el grupo y había planeado hacer una película sobre los masones. El fin de semana anterior a su desaparición, Ray leyó The Builders, un estudio sobre los masones. Y el día de su desaparición, se dice que fue a una librería a comprar Freemasons for Dummies. Todo esto sugiere que Ray podría haber estado trabajando en un nuevo guión para el que estaba realizando una intensa investigación. Es posible que los textos de su críptica carta fueran solo notas para este guión. Sin embargo, esto no encaja con la parte en la que enumeraba numerosos nombres de su círculo de conocidos. Y no tiene sentido que ocultara estas notas con tanto cuidado. Un elemento clave para resolver el misterio detrás de la muerte de Ray Rivera podría ser la llamada telefónica que recibió poco antes de su desaparición. Según una fuente, esta llamada supuestamente se remonta a la empresa de Porter Stansberry. Una antigua secretaria afirma que los empleados sabían de la llamada, pero que se les prohibió hablar de ella. Porter lo niega y dice que la llamada no procedía de su empresa. También se dice que Porter contrató abogados inmediatamente después de la desaparición de Ray para prohibir a sus empleados hablar con la policía o con cualquier otra persona. También se dice que él mismo no ha hablado con la policía hasta el día de hoy. No está claro por qué no ayudaría a la policía a investigar la muerte de uno de sus mejores amigos. Más tarde, sin embargo, se descubre que la llamada a Ray realmente no se realizó desde la empresa de Porter, sino desde Fells Point, un barrio de Baltimore. Más adelante también se publica más información sobre Porter, lo que arroja nueva luz sobre el caso. Pero hablaremos de ello en el siguiente capítulo. Aún no está claro quién llamó a Ray antes de su desaparición. Cuando Allison intenta averiguar más al respecto, se topa con la teoría de que Ray pudo haber descubierto una logia secreta de masones y que la llamada podría haber sido una advertencia. Quizás alguien quería decirle que estaba en peligro. A Allison le sucede algo extraño cuando intenta recuperar el ordenador de su difunto marido de la sala de pruebas. Allí se entera de que, semanas antes, un desconocido había llamado para recoger el ordenador. La persona que llamó no dio su nombre, pero se enfadó cuando le dijeron que no podía llevarse el ordenador. Luego volvió a llamar para preguntar por el estado del disco duro y quería saber si se habían encontrado o borrado datos. Hasta la fecha, sigue sin estar claro quién era ese desconocido y cuáles eran sus intenciones. La policía ha cerrado la investigación. Siguen convencidos de que Ray se quitó la vida. Allison sigue esperando que algún día se reabra la investigación, ya que está convencida de que su marido fue asesinado. Pide que se informe a la policía si se tiene alguna pista sobre la muerte de Ray y subraya que algunas personas seguramente conocen la verdad, pero han decidido guardar silencio. A lo largo de los años, se han desarrollado varias teorías sobre lo que pudo haber provocado la muerte de Ray. Veamos algunas de ellas más detenidamente. La mayoría de las teorías sobre la muerte de Ray Rivera se pueden clasificar en dos categorías: suicidio o asesinato. Veamos qué argumentos hay a favor y en contra de cada una de ellas. Quizás sea realmente como sospecha la policía. No siempre se nota cuando alguien tiene pensamientos depresivos, y es posible que Ray aprovechara que Allison no estaba en la ciudad para quitarse la vida. Podría haber conseguido subir a la azotea del Hotel Belvedere y haberse tirado desde allí. Aunque parezca casi imposible subir a la azotea del hotel, no es así. Allison afirma que Ray tenía miedo a las alturas y que, por lo tanto, nunca habría subido a la azotea. Pero más tarde se descubre que los dos ya habían estado 2 veces en la azotea del hotel para ver la puesta de sol desde allí. Allison lo niega y dice que solo habían estado una vez en el bar del hotel,
pero nunca en la azotea. La periodista Mikita Brodman, que vivió temporalmente en un apartamento del hotel, dice lo siguiente al respecto. En 2006, el ascensor solía estar abierto. Muchas de las puertas cortafuegos no tenían alarma, las cámaras de seguridad no funcionaban y los camareros de la planta 13 salían constantemente a fumar a la azotea, por lo que la puerta de acceso a la azotea solía estar abierta. Ella está convencida de que cualquiera podría haber accedido fácilmente al tejado. Esto también se ve respaldado por el hecho de que, el día de su desaparición, Ray visitó una página web que muestra a qué hora se pone el sol en Baltimore. Cuando sale corriendo de la casa, la página web sigue abierta en su ordenador. Es posible que esa noche recibiera una llamada telefónica que le devastó tanto que quiso quitarse la vida. Quizás vio la puesta de sol desde la azotea del hotel por última vez y luego saltó. La extraña nota encontrada en el ordenador de Ray contradice esta teoría. Sugiere que puede haber más detrás de su muerte de lo que parece. Y también hay varias teorías al respecto. Las inusuales fracturas óseas en su pierna y el hecho de que el sistema de alarma de su casa se activara por casualidad las 2 últimas noches antes de su muerte sugieren que Ray Rivera fue asesinado. Quizás alguien lo llamó y lo atrajo al Hotel Belvedere con un pretexto. Hay varias teorías sobre quién pudo haber asesinado a Ray Rivera. Algunos sospechan que su amigo y antiguo jefe, Porter Stansberry, es el responsable de su muerte. Hasta el día de hoy, persisten los rumores de que la última llamada se realizó desde su empresa, lo que es una de las principales razones de esta teoría. Un investigador que cree que Ray fue asesinado advierte a Allison que podría estar en peligro si investiga los círculos de los ricos. Hay pruebas de que Agora Financial, la empresa para la que trabajaban Ray y Porter Stansberry, ya era sospechosa de fraude bursátil en 2002. Y de hecho, en 2007, Porter fue multado con $1.500.000 por fraude. Quizás Ray quería enfrentarse a Porter o incluso acudir a la policía o a la prensa con más información. Para evitarlo, Porter podría haberlo empujado desde la azotea. El hermano de Ray, por su parte, sospecha que Ray reveló algo en uno de los boletines financieros que escribió para Agora Financial que podría costar mucho dinero a los inversores. Ray podría haber estado tras la pista de una conspiración que nadie debía descubrir. Sospecha que personas ricas e influyentes podrían estar involucradas en el caso, incluso dentro de la policía. Ellos tendrían el dinero y los medios para contratar a personas que hicieran que su muerte pareciera un suicidio. Aparte de esta teoría, también hay otras explicaciones para su muerte. Otra teoría muy extendida es que la muerte de Ray tuvo algo que ver con los masones. Antes de su muerte, los había estado estudiando intensamente, y algunos creen que este interés pudo haber sido su perdición. Su nota puede contener extractos de una reunión de la organización que transcribió en secreto. En la nota, Ray escribe: "Mi residencia principal está en el norte de Argentina". Esto se aplica a Bill Bonner, fundador de Agora, y encaja con la sospecha de algunas personas de que es miembro de los masones. Si hubiera descubierto que Ray estaba transcribiendo en secreto extractos de su discurso, sin duda habría tenido el dinero y los medios para hacer que Ray fuera asesinado de tal manera que no se pudiera rastrear hasta él. Porter Stansberry también dice en un vídeo que las luces se están apagando en varios lugares de Estados Unidos. Algunas personas piensan que esto se parece a la primera frase de la nota de Ray. Actualmente hay volcanes en erupción en todo el mundo. A partir de esto, estas personas concluyen que Porter también tiene algo que ver con los masones. Sin embargo, algunas de estas suposiciones son muy descabelladas. Y surge la pregunta de si Allison no se habría dado cuenta si Ray hubiera estado tan involucrado con los masones o si incluso hubiera querido convertirse en miembro. Por otro lado, también es posible que hiciera toda su investigación únicamente para su guión y se topara con aspectos secretos de los masones, que no querían arriesgarse a que hiciera pública su información. Algunas personas incluso sospechan que Ray Rivera trabajaba en realidad como agente secreto y que su nota era un código secreto, y que el FBI fingió no ver nada especial en ella. Personalmente, no encuentro ninguna de estas teorías particularmente creíble. Cada una de ellas deja preguntas sin respuesta o parece demasiado abstracta o descabellada. Por último, me gustaría presentar otra teoría que me parece un poco más realista.
Mikita Brottman, la autora y periodista que ya he mencionado, defiende la teoría de que Ray padecía psicosis. Ha escrito un libro titulado An Unexplained Death: The True Story of a Body at the Belvedere. Una muerte inexplicable, la verdadera historia de un amigo en el Belvedere, en el que analiza en detalle el caso de Ray Rivera. Para ello, se basa en registros y documentos del FBI y de la policía. Dado que Mikita Brottman vivía en el Hotel Belvedere en el momento de la muerte de Ray, tiene una perspectiva diferente de los hechos. En su libro escribe que, tras analizar la nota de Ray, el FBI llegó a la conclusión de que el texto había sido escrito por alguien que posiblemente padecía un trastorno bipolar o se encontraba en un episodio psicótico. La psicosis puede provocar delirios de persecución y alucinaciones. Los expertos del FBI también escriben que reconocen en la nota una llamada fuga de ideas, típica de alguien que sufre psicosis. Según su análisis, también es muy posible que su entorno no se haya dado cuenta de ello. En este caso concreto, es posible que la enfermedad mental del autor de la carta haya pasado prácticamente desapercibida para su familia, amigos y compañeros de trabajo. Las películas mencionadas en la nota muestran un patrón concreto, ya que todas tratan temas como teorías conspirativas, sociedades secretas y universos paralelos. La película mencionada, The Game, es especialmente interesante, ya que trata sobre un hombre al que le hacen creer que su vida se está desmoronando. Al final de la película, salta desde un edificio alto, atraviesa un techo de cristal y sobrevive al caer sobre un colchón de aire. Descubre que todo ha sido un juego en el que todos a su alrededor han participado para que aprenda a valorar más su vida. Ray escribe en su nota sobre un juego bien interpretado, lo que podría ser una indicación de que sospecha que él también está atrapado en un juego. Es posible que haya saltado del tejado para escapar del juego, como en la película. Esto encajaría con el hecho de que Ray ya había estado 2 veces en la azotea del hotel con Allison para ver la puesta de sol y que, por último, tenía abierta en su ordenador la página web en la que se puede consultar la hora de las puestas de sol. Quizás la llamada desencadenó algo en Ray, de modo que después estaba convencido de que se encontraba en un juego o de que tenía que terminarlo. La policía había declarado que nadie había visto nada ni oído ningún estruendo la noche de la muerte de Ray. Sin embargo, Brottman escribe en su libro que nunca fue interrogada por la policía, al igual que las personas que vivían en el mismo piso que ella en el hotel. La noche de la muerte de Ray, estaba en la cama con su marido leyendo alrededor de las 22 horas. De repente, oyó un fuerte estruendo, por lo que se levantó inmediatamente y miró por la ventana. Según ella, el estruendo fue tan fuerte que las ventanas temblaron. Pensó que había habido un accidente de coche, pero desde la ventana no pudo ver nada. Y como después todo quedó en silencio, poco después volvió a acostarse. Solo cuando se enteró de la muerte de Ray, recordó el estruendo. Brottman está convencida de que ese fue el momento en el que Ray Rivera cayó sobre el toldo. También analiza el informe de la autopsia, en el que se habla de una causa de muerte desconocida, y escribe al respecto. El informe de la autopsia del forense indica que las lesiones de Ray Rivera son compatibles con una caída desde una gran altura y que se produjeron como consecuencia de una caída desde un edificio de 13 plantas. No había indicios de delito ni señales de lucha. La clasificación indeterminada se utiliza con generosidad cuando no se puede determinar de forma concluyente la causa de la muerte, incluso cuando la mayoría de las pruebas apuntan a una causa concreta. De hecho, en 2006, el 20% de todas las muertes en Baltimore se clasificaron como indeterminadas, mientras que solo el 13% se determinaron como homicidios. La afirmación de que las fracturas en su tibia no concuerdan con una caída también es falsa. El informe de la autopsia indica claramente que solo se fracturó la parte inferior de la pierna derecha y que este tipo de lesión se produce por una caída desde una gran altura. Basándose en toda esta información, no solo Mikita Brottman llega a la conclusión de que Ray Rivera debió quitarse la vida en un brote psicótico, sino que también la policía y el FBI incluyen esta hipótesis en sus informes finales. Ray Rivera deja a su esposa Allison una deuda de $90,000 que ella tendrá que pagar durante 10 años. Allison está molesta porque tiene que pagar las deudas ella sola y no recibe ninguna ayuda de la empresa de Porter. Intenta convertir su historia en un guión, pero no lo consigue. Sin embargo,
Lo consigue en un episodio de la serie Unsolved Mysteries de Netflix. No obstante, este episodio contiene mucha información errónea y presenta el caso de forma muy parcial. Se insinúa que Porter tiene algo que ver con la muerte de Ray, aunque no hay pruebas concluyentes de ello. Por ejemplo, en el episodio se afirma que la misteriosa llamada que Ray recibió poco antes de su desaparición procedía de la empresa de Porter. Sin embargo, como ya se ha mencionado, esto no es cierto, ya que la llamada procedía en realidad del barrio de Fells Point, en Baltimore. El propio Porter dice al respecto: todos los empleados de nuestra empresa que habían trabajado con Ray se encontraban en la costa este, en una conferencia de la empresa en St. Michael's, en el momento en que se realizó la llamada. Nadie de mi empresa estaba en la ciudad cuando Ray desapareció. La idea de que le hubiéramos llamado desde nuestra centralita es ridícula. En el episodio también se afirma que Porter nunca habló con la policía y que prohibió a sus empleados hablar sobre la muerte de Ray. El propio Porter afirma en una entrevista que todo eso es mentira. Se muestra sorprendido y dolido por las acusaciones que se le imputan y por cómo Unsolved Mysteries tergiversa los hechos. Explica que nunca impuso a sus empleados una prohibición de hablar, sino que simplemente remitió todas las consultas de los medios de comunicación a un portavoz. El 23 de junio de 2006 respondió a todas las preguntas de la policía, y desde entonces nunca más se pusieron en contacto con él. Subraya que siempre animó a sus empleados a hablar con la policía si ésta se ponía en contacto con ellos. Sin embargo, dado que la investigación se cerró tan rápidamente, esto nunca sucedió. En el momento del crimen, Porter no se encontraba en la ciudad, por lo que se le puede descartar como autor. Sin embargo, las acusaciones contra él persisten hasta hoy, lo que le causa mucho malestar. Porter también cuenta que un día Ray le preguntó si era uno de los líderes de los masones. En aquel momento, Porter pensó que era una broma. Sin embargo, ahora cree que eso indica que Ray realmente sufría una psicosis. Allison también le había comentado que le preocupaba la salud mental de Ray. A menudo estaba de mal humor y apenas se levantaba de la cama. Allison dice que no recuerda haber tenido esa conversación. Sin embargo, cuenta que el domingo antes de la muerte de Ray, cuando salían de la iglesia, Ray sacó de repente su móvil y dejó un mensaje en el buzón de voz de alguien diciéndole que le devolviera la llamada y que por fin lo había entendido todo. Más tarde se supo que Ray había llamado a Porter. Porter dice que no entendió lo que Ray quería decir con ese mensaje. Lo extraño es que no le devolvió la llamada ni le preguntó qué quería decir con eso. Tras su muerte, Brett Hoffman, amigo de la infancia de Ray, acude a la televisión y cuenta una extraña conversación que mantuvo con Ray. Al principio, Ray le preguntó cómo se podía ser miembro de la masonería. Una semana antes de su muerte, le preguntó si él mismo era miembro y habló de la película Eyes Wide Shut. En la película, el protagonista descubre una organización secreta clandestina y cae en sus garras. Brett también cuenta que Ray le preguntó dónde estaba su apartamento. Quería saber si estaba en un piso alto y si podía quedarse allí solo alguna vez. Cuando se enteró de que el apartamento de Brett estaba realmente en el último piso de un edificio alto, incluso le pidió las llaves. A Brett le pareció muy extraño el comportamiento de Ray y no se lo permitió, ya que supuestamente temía que Ray pudiera ponerse en peligro. Queda abierta la pregunta de qué pudo haber desencadenado la psicosis de Ray. Una posibilidad podría ser la alarma, que se activó varias veces poco antes de su muerte. Ya en los días previos se había mostrado asustado y nervioso, pero a partir de ese momento su estado empeoró considerablemente. Quizás realmente se puso en contacto con alguien de los masones y, cuando esa persona le llamó, se desencadenó su psicosis. O lo interpretó como una señal de que realmente se encontraba en un juego. Eso también explicaría por qué la persona que llamó nunca se ha presentado ante la policía hasta la fecha. Es posible que esa persona no quiera declarar públicamente su pertenencia a los masones, o que simplemente quiera mantener en secreto su identidad. Pero también podría ser que la persona sea plenamente consciente de lo que le ha sucedido a Ray. Es posible que se trate de la misma persona que llamó a la sala de pruebas y trató de acceder al ordenador de Ray. Quizás haya información oculta en él que podría incriminar gravemente a esa persona. A pesar de las numerosas teorías e indicios, el caso de Ray Rivera sigue siendo un gran misterio. Si hubiera sufrido una psicosis, eso respondería a la mayoría de las preguntas, pero las misteriosas llamadas a Ray y en la sala de pruebas forenses dejan abierta la posibilidad de que se trate de un crimen.
o, al menos, que Ray fuera empujado a la muerte de forma intencionada. Allison sigue convencida de que se trata de un asesinato y espera que el caso se resuelva. Pide que se comunique a la policía cualquier información que se tenga sobre la muerte de su marido. El gran deseo de Ray de convertirse en un guionista de éxito nunca se hizo realidad. Sin embargo, no será olvidado fácilmente. Su misteriosa muerte sigue preocupando a la gente hasta hoy. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. ¿Qué creéis que le pasó a Ray Rivera? ¿Creéis que sufría una psicosis? ¿Y qué podría haber detrás de esas extrañas llamadas? Esta vez tengo mucha curiosidad por conocer vuestros comentarios y teorías. ¿Habéis visto alguna de las películas que Ray anotó? No dudéis en hacérmelo saber. De paso, así también apoyáis el canal, ya que cualquier interacción aumenta la probabilidad de que el vídeo se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, tarde o noche, según la hora en que veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo. Hasta entonces, adiós amigos.